calle de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho, San Francisco. Queridos hermanos, muy buenos días. Una nueva presentación de nuestro programa Zapato de Encuentro del día de hoy, en que estamos en el año de Cristo Rey, como sabemos, y también de la encíclica Quas Primas, por supuesto, y también de los 1700 años del Concilio de Nicea. Es de suma importancia, justo cuando se cumplen estos 100 años, como decíamos, de la encíclica Quas Primas del Pío XI, el Papa, sobre el reinado de Cristo Rey, analizar profundamente la importancia del Concilio de Nicea del año 325, siglo IV, que se están cumpliendo 1700 años. Qué feliz coincidencia de su realización, ¿no? También en este año, como decíamos, ¿no? Y es muy importante, vuelvo a repetir, analizarlo, este concilio de Nicea, porque el tema central del mismo es la divinidad de Jesucristo, el Verbo encarnado que se hizo hombre en las entrañas purísimas de la Virgen, que es, como dice el credo niceno, constantinopolitano, que especialmente en este año hay que rezarlo, ¿no? Siempre, pero bueno. Consustancial al Padre, como decíamos, ¿no? Como dice el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Bueno, en este concilio fue que con toda claridad y energía, los padres del concilio condenaron la herejía arriana de Arrio, que no ha quedado, digámoslo así, en el pasado, claro que no, desgraciadamente, sino que ha tenido sus rebrotes en este siglo, en el siglo pasado y en este siglo actual, en sus diferentes variaciones o disfraces de catolicidad, como hace el demonio, ¿no? Que se mezcla, ¿no? Se disfraza de ángel de luz. Por eso, con tal motivo y para dejar bien claro en las inteligencias de nuestros católicos, tenemos hoy el gran placer de presentar en nuestro programa de Zapato de Encuentro al profesor Claudio Matscheregger, que ha realizado una más que interesante y extensa labor en el ámbito académico y también muy conocido como conferencista, ¿no? Su trayectoria es enorme y ha hecho mucho bien con sus charlas, ¿no? Nació en La Plata el 14 de marzo de 1963. Entre otras cosas, podemos decir que estudió sus estudios superiores, profesorado de filosofía en la Facultad de Humanidades de la UNLP, 1981 al 86. Profesor de teología, es profesor de teología en el año 1992, profesor en filosofía y ciencias de la religión. Vamos a abreviar un poco, porque es muy extenso su labor, ¿no?
En la parte académica, en el Instituto Semillano Mayor San José, fue profesor de filosofía medieval, entre otras cosas de derecho y muchas materias más. En el Instituto de Teología también profesor en la UCALP. En el Instituto del Profesorado Terrero, en el Instituto Mater Dei, en el Colegio San José, en el Colegio Santo Tomás Moro, como profesor de latín también. De modo especial, en su colaboración con la obra literaria de Monseñor Juan Carlos Ruta, que conocemos, ¿no? Los platenses, trabajó en la corrección de las pruebas de imprenta de los libros integrantes de la gran obra teológica mayor de Monseñor Ruta, la Santísima Trinidad en sí misma y con nosotros, que abarca un total de 28 libros, bajo el magisterio del mismo padre Ruta y junto con el ingeniero profesor Antonio Gregorio Cordero, desde el 1994 al 2007. Conferencias o clases en cursos, infinidad, muchísimos. Estaba leyendo acá y muy interesante, ¿no? Para volverlo a invitar al profesor. Muchísimos cursos, por ejemplo, en Fundación Santa Ana, muchísimas charlas, conferencias. También, entre otras cosas, en muchos cursos, en la Feria del Libro Católico en La Plata, también dio varias conferencias muy importantes. En el marco de los cursos sobre historia del pensamiento organizados por el Centro Joseph Piper de Mar del Plata, y tengo a mi amigo Cristian, ha dado conferencias sobre el espíritu de la Edad Media, y bueno, muchos temas también sobre temas que a los católicos nos interesan mucho. También en el marco de las actividades pastorales de la Asociación Sacerdotal Miles Christi, varias conferencias más. En fin, otras como la Lectio Brevis inaugural del curso 2007 en Instituto Superior Catedral sobre las antinomias del arte. Qué interesante, ¿no? Bueno, en fin. En forma privada, en el ámbito del Instituto Seminario Mayor San José, cursos de lectura de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, de filosofía. Bueno, por último, participación asociativa, miembro de la Fundación Santa Ana de La Plata, desde su fundación actualmente presidente y director académico, socio de la Sociedad Tomista Argentina Buenos Aires, asistente a las Semanas Tomistas de los años 1997 a 1999, integrante del Centro Joseph Piper de Humanidades Mar del Plata desde 2021. Publicaciones también tiene muchas interesantísimas publicaciones en lo teológico también y en lo patrístico, ¿no? En lo cual a mí me apasiona mucho este tema. En fin, especialmente Juan Carlos Ruta, el teólogo de La Plata, primera faja de honor, Leonardo Castellani ha obtenido de la exposición del libro católico en el año 2016 en Buenos Aires. Bueno, ahora sí, por fin tenemos el placer de presentarles al profesor Claudio Malleregger. ¿Cómo le va, profesor? Gracias por acceder a nuestro programa. Buen día, gracias a usted, padre, gracias a usted. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Vamos a, no sé si empezamos ya o empiezo con con el tema. Sí, bien. Sí, por favor. Un tema tan importante, decía, ¿no? Por eso es importante, por eso lo invité a usted. ¿Quiere hacer usted una oración, padre, para empezar y sí, arrancamos? Eso es perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la Virgen, que ahí reside la sabiduría, se sienta la sabiduría y vive. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Madre de la Sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenísimo. Bueno, profesor.
Cuando usted desee, ya puede instruirnos sobre este tema tan actual también, ¿no? E importante. Sí, sí. Bueno, vamos a desarrollar una clase en 3 partes fundamentales. Primero, voy a hablar un poquito del aspecto histórico del concilio. Ubicar al concilio primero de Nicea del año 325 en su contexto histórico. Luego, la parte principal la dedicaremos al hecho fundamental del concilio, que es la proclamación, como dijo el padre en la introducción, solemne de la verdad revelada acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema fundamental del concilio. Y por último, haremos una reflexión conclusiva relativa a nosotros hoy día y el concilio primero de Nicea. Empiezo entonces con la ubicación histórica del concilio. Lo primero que es importante destacar es que nos encontramos ante un hecho histórico que es propio del cristianismo. Es importante destacar esto porque existen versiones históricas deformantes y totalmente falsas acerca de la historicidad del concilio ecuménico de Nicea. Pero empiezo diciendo con claridad que el concilio es un hecho propio del cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros definimos lo que es un concilio es básicamente una asamblea de obispos que se congregan para ejercer de modo supremo su autoridad apostólica en materia doctrinal y en materia disciplinar. Esta definición sencilla implica la existencia de los obispos, es decir, de la jerarquía apostólica en la Iglesia. Y eso es parte del misterio que es la Iglesia. Esa autoridad apostólica ha sido instituida por Jesucristo el Señor y forma parte del misterio que es la Iglesia, porque es una autoridad sobrenaturalmente instituida por Jesucristo mismo, el Verbo encarnado, una autoridad divina transmitida por él a sus apóstoles y de los apóstoles a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos en la Iglesia. De manera tal que una asamblea de obispos que se reúnen para ejercer supremamente su autoridad apostólica en materia doctrinal y en materia disciplinar, están ejercitando una autoridad conferida por Jesucristo mismo. Y cuando digo en materia doctrinal, estoy partiendo de otro hecho que es el misterio cristiano, y es la revelación. Cuando nosotros hablamos de un concilio ecuménico como el de primero de Nicea, lo que se destaca, lo que se subraya, lo que se pone en primer lugar correctamente, son las definiciones dogmáticas, es decir, la declaración formal y solemne de una verdad como revelada, como perteneciente al depósito de la divina revelación, y por lo tanto como dogma de fe. La palabra dogma, recordémoslo, es una palabra de origen griego que no significa, traducida al latín, otra cosa que doctrina, enseñanza, el verbo del cual viene el término
Dogma es el verbo dokeo en griego, que significa enseñar, mostrar. Dogma, por lo tanto, significa enseñanza. De esta significación primaria adquiere luego el sentido de verdad cierta, porque cuando se enseña, lo que se procura transmitir fundamentalmente, primordialmente, son las verdades de las que se tiene plena certeza. Después se podrán discutir opiniones, pero para discutir opiniones hay que partir siempre de principios que sean verdaderos. Y esto en cualquier ámbito temático y en cualquier disciplina, sea de orden natural, sea de orden sobrenatural. En la tradición cristiana, dogma, partiendo de ese núcleo significativo que acabo de mencionar, ¿qué significa? Y significa la doctrina verdadera, la doctrina de la fe. Es la enseñanza de la fe de la Iglesia, cuyo objeto formal es Dios mismo en cuanto verdad primera que se nos ha revelado, que se ha dignado revelarse a nosotros. De manera tal que cuando hablamos de dogma, hablamos de una cosa extraordinariamente bella, extraordinariamente hermosa. Un dogma es una verdad revelada por Dios a los hombres en orden a su salvación, es decir, a su redención del pecado y a su destinación a la vida eterna, a la participación para siempre de la vida divina. Esas verdades son las verdades que necesitamos conocer para vivir conociendo y amando al Dios vivo y verdadero, que es el sumo bien, del cual procede todo bien y al cual se encamina toda criatura en su existencia como a último fin. Digo que estamos nombrando algo bellísimo y altísimo cuando decimos dogma en la Iglesia. Y subrayo esto porque la palabra dogma en muchos ambientes mal suena a cosa desagradable. Incluso existe una ampliamente difundida propaganda contra los dogmas, como si los dogmas fueran algo poco vital, algo que oprime al hombre o algo disecante que lo aparta de la vida verdadera, cuando es exactamente al revés, cuando la verdad es exactamente la contraria. El dogma nos da la vida, porque el dogma es la verdad que nos ilumina para que entremos en el reino de Dios y para que permanezcamos en él y para que nos encaminemos rectamente a su plenitud. Este es un tema sobre el cual podríamos explayarnos ampliamente, pero baste con señalar que el término dogma designa en cristiano una verdad revelada, por lo tanto, una verdad que es objeto de fe, y más precisamente una verdad revelada que formalmente es enseñada como tal por el magisterio de la Iglesia. Y acá es donde entran los concilios. Advirtamos que los concilios jamás hacen otra cosa que poner de manifiesto una verdad revelada y señalar que lo es, señalar que eso es una verdad revelada y por tanto el que no la profese no puede pertenecer a la comunión de la Iglesia, que es la comunión de fe de la Iglesia. Ahí viene lo que llamamos el anatema. El anatema es la afirmación solemne también y con autoridad apostólica que condena el error opuesto a la verdad revelada y establece que quien lo profese no pertenece a la comunión de la Iglesia.
Quien se adhiera a ese error queda fuera de la comunión de la Iglesia. Los anatemas son correlativos de lo que llamamos definición dogmática. La definición dogmática, que es tarea propia de la autoridad apostólica suprema, a saber, el sumo pontífice romano o un concilio ecuménico aprobado por la autoridad del romano pontífice. La definición dogmática es el esclarecimiento, la explicitación en términos lo más claros, precisos y formales que sean posibles de una verdad revelada presentada como tal y por lo tanto como objeto de fe. Se dice, esto es la verdad, esto es verdad revelada por Dios, esto es objeto de la fe de la Iglesia. Esta actividad magisterial que pone de manifiesto el dogma, uso deliberadamente esta expresión, pone de manifiesto el dogma, no lo crea, no lo produce como verdad. El dogma es una verdad revelada, una verdad que pertenece al depósito de la divina revelación que ha quedado planificada con la venida de Jesucristo, el Verbo encarnado, y ha quedado clausurada como revelación pública con la muerte del último de los apóstoles, transmisores directos, inmediatos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Ese depósito es lo que la Iglesia tiene a partir de allí, y por lo tanto los sucesores de los apóstoles como jerarquía de la Iglesia tienen la obligación, el deber supremo de custodiar, de guardar, de salvaguardar íntegro, sin deformación, sin mengua, sin adición espuria, conservarlo y transmitirlo de generación en generación hasta que el Señor vuelva. Ahí está la perennidad de la verdad revelada, el depósito de la fe, que lo que admite es, en todo caso, explicitación progresiva de las mismas verdades, pero nunca ni cambio esencial, ni adición o sustracción de alguna verdad perteneciente al depósito. No se le puede agregar al depósito cosas que no pertenecen a él, no se pueden sustraer del depósito cosas que le pertenezcan. En el caso del concilio ecuménico primero de Nicea, que es el primero de los concilios ecuménicos en la historia de la Iglesia, no se trata de cualquier verdad, se trata, como siempre en un concilio, de la verdad revelada, pero en este caso se trata de la verdad revelada en su centro, en su corazón, podríamos decir. Porque en el depósito de la revelación hay un ápice, que es al mismo tiempo su centro vital. Y me refiero a la doble verdad enseñada en todo símbolo de la fe primariamente. A saber, que Dios es trino y uno, es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre que se ha hecho hombre para la redención del mundo y ha instalado en el tiempo de la historia el misterio de la Iglesia en orden a la salvación de todas las naciones, de todos los hombres, hasta que Él vuelva, en que el misterio del reino será planificado. La doble verdad es la Santísima Trinidad y Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor. Ahora bien, entre estas dos verdades fundamentales de la fe cristiana, el propio magisterio enseña que son las dos verdades primarias de la fe cristiana.
porque son las dos verdades que primariamente hay que enseñar en la catequesis. Las dos verdades que, en caso de urgencia y de ser posible, antes de bautizar a alguien que pide ser bautizado y que está por morirse, lo que hay que enseñarle para que profese la fe de la Iglesia, que es estas dos verdades fundamentales, que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que uno de la Trinidad, el Hijo, consustancial con el Padre, se ha hecho hombre para redimir al mundo. Estas dos verdades están unidas en un quicio que es la divinidad de Jesucristo el Señor. Lo que hace a estas dos verdades inseparables entre sí. La profesión de la fe trinitaria es inseparable de la profesión de fe cristológica. La fe cristiana es una fe trinitario-cristológica, de modo inescindible. No se puede separar una cosa de la otra. Nadie cree en Cristo si no cree en la Trinidad, y nadie cree en la Santísima Trinidad realmente si no cree en el misterio de Jesucristo, el Señor, que es quien ha revelado la Trinidad Santísima. El misterio de la Trinidad es un misterio que en el Antiguo Testamento solo estaba insinuado, pero no estaba enseñado ni explícita ni implícitamente de modo formal. Quien ha revelado el misterio del ser íntimo de Dios, del ser personal de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Jesucristo, el Señor, en la plenitud de la revelación, al llegar la plenitud del tiempo. Y Él ha revelado eso para revelarse a sí mismo, porque Él es uno de la Trinidad. Él es el Hijo unigénito, el único que conoce al Padre y el único que nos revela al Padre en sentido propio y pleno, al Padre como Padre. La paternidad de Dios en el Antiguo Testamento es primariamente una paternidad adextra. Dios es Padre en cuanto que es el creador de todas las cosas, origen de todas las cosas. Dios es Padre en cuanto es en particular el creador del hombre hecho a su imagen y semejanza. Es Padre en cuanto es el creador de su pueblo, que es su hijo de predilección. Es Padre del pueblo, es Padre de los justos del pueblo de Israel. Pero siempre se trata de una relación de paternidad adextra, de una relación de las criaturas con Dios. Por eso dice un padre de la Iglesia de comienzo del siglo III, en su época plenamente ortodoxa, me refiero a Tertuliano, que en su última etapa ya es meramente un escritor eclesiástico porque cae en la herejía precisamente, y por eso no es un santo padre, ¿no? Pero Tertuliano dice en enérgica frase que el pueblo del Antiguo Testamento no conoció al Padre porque no conoció al Hijo. Y en esto lleva razón. Solamente en cuanto se nos revela el Hijo en su divinidad, como Hijo unigénito del Padre, que es Dios como el Padre, que es el mismo Dios que es el Padre, el Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra. En cuanto el Hijo se nos revela como Hijo, podemos conocer que Dios es Padre eternamente de un Hijo que es eterno como el Padre y que es el mismo Dios que es el Padre. Y este misterio que se completa con la revelación que hace el mismo Jesucristo de la tercera persona, es decir, el Espíritu Santo, el otro paráclito que Él junto con el Padre enviará una vez que haya subido al Padre, después de consumar su misterio pascual, como lo anuncia en el Sermón de la Cena. Este misterio del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado, ha sido profesado siempre, constantemente en la Iglesia. Lo ha enseñado Jesucristo, lo han recibido los apóstoles y, ya iluminados por la luz del Espíritu Santo recibido en Pentecostés, lo han predicado incansable, infatigablemente, y después de esos lo han seguido predicando sus sucesores, y lo sigue predicando la Iglesia y lo seguirá predicando hasta que el Señor vuelva, porque es el fundamento de toda la fe cristiana. Es el misterio de la Trinidad Santísima y de Jesucristo, Hijo del Padre que se ha hecho hombre para redimir al mundo. La importancia de la definición del Concilio I de Nicea no se puede enfatizar suficientemente. En realidad es una importancia crucial. El Concilio I de Nicea salió al cruce ¿de qué? De la herejía de Arrio, para defender, proclamándola solemnemente, la verdad de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vuelvo brevemente al tema del concilio ecuménico. ¿Por qué un concilio ecuménico para realizar esta actividad? Dije que el concilio es un hecho propiamente cristiano desde el punto de vista histórico. Y ahora quiero volver a eso. El concilio es un hecho propiamente cristiano porque tiene su fundamento en la autoridad conferida por el Señor a sus apóstoles y que se transmite de los apóstoles hasta a sus sucesores de generación en generación. Ahí tenemos lo que se llama la sucesión apostólica y unida a ella la tradición apostólica hasta que Él vuelva. Este misterio de la autoridad apostólica, que es parte del misterio de la Iglesia, parte constitutiva del misterio de la Iglesia, es lo que está en la raíz del concilio ecuménico, que tiene su arquetipo en la Asamblea Apostólica de Jerusalén, tal cual consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este acontecimiento se sitúa en torno al año 52, entre el 50 y el 52 con certeza, de la era cristiana, y es la reunión de los apóstoles para decidir la cuestión de si los cristianos que se convierten de la gentilidad deben o no guardar la observancia de los preceptos ceremoniales de la ley mosaica. Y se reúnen para decidir con la autoridad apostólica esto. Digo que este es el arquetipo de todos los concilios ecuménicos, aunque es más que un concilio ecuménico porque es una asamblea de apóstoles, no como el concilio, una reunión de sucesores de los apóstoles, sino que son los apóstoles mismos los que se reúnen aquí. Pero es el arquetipo porque es esta asamblea apostólica la que da el modelo y al mismo tiempo el fundamento para las reuniones de obispos que acontecerán luego. El Concilio I de Nicea está precedido por más de 30 concilios que se suceden, casi 40 en realidad, que se suceden entre los siglos II, III y primeros años del IV antes del Concilio de Nicea. Si uno va a la historia de los concilios de Hefele y Leclerc, que es la obra fundamental en la materia, uno encontrará el desarrollo histórico, la presentación histórica de cada uno de estos concilios, que ahora estoy evocando en conjunto, concilios que se suceden en el siglo II, contra el montanismo, contra el adopcionismo, contra el sabelianismo, en el siglo III,
y a comienzos del siglo IV, contra diversos errores que amenazan con oscurecer o deformar la luz de la verdad revelada. Y destaco algo, estos concilios acontecen en tiempos de persecución contra la Iglesia en el orbe romano. Estamos hablando de los siglos II, III, inicios del IV. Acontecen en un contexto de persecución, no tienen nada que ver con la autoridad política del imperio. El concilio ecuménico primero de Nicea, primero de los ecuménicos formalmente hablando, acontecerá ya en tiempos en que la religión cristiana es religión lícita en el orbe romano a partir del edicto de Milán y del edicto paralelo del que en Oriente promulgan los dos coemperadores, Constantino en Occidente, Licinio en Oriente, un edicto por el cual la religión cristiana adquiere el carácter de religión lícita y por lo tanto ya no está fuera de la ley y queda excluida la posibilidad de perseguirlo legalmente como culto. Es un culto lícito a partir de allí. En ese contexto ya ubicamos al concilio primero de Nicea. Y aquí viene un problema que suele ventilarse: ¿quién convocó el concilio primero de Nicea? Y el acto convocatorio indudablemente lo hace el emperador Constantino I, pero esta convocatoria hecha por Constantino I lo es con conocimiento y con anuencia y aprobación del obispo de Roma, del romano pontífice, que envía 2 presbíteros como legados a Nicea para que lo representen y estén como testigos ante el concilio de su presencia como autoridad apostólica suprema. Además, hay una figura clave detrás de la convocatoria del concilio, que es Osio de Córdoba, Osio, obispo de Córdoba en Hispania. Y Osio es primero quien recibe de Constantino el encargo de ir a hablar con Arrio y con Alejandro, San Alejandro, patriarca de Alejandría, para tratar de superar el conflicto que se ha suscitado en Alejandría con la predicación de Arrio y con el rechazo de los errores de Arrio por el patriarca alejandrino, San Alejandro, que finalmente convocará un concilio patriarcal, un concilio que abarca a todos los obispos del Egipto y de la Libia, presididos por el patriarca de Alejandría, en que se condena el error de Arrio. Esta realidad histórica de los concilios se vincula con la autoridad imperial solo en cuanto que la religión cristiana, siendo una religión lícita en el imperio, en el orbe romano, está también sujeta, como toda cosa legal, al controlador externo de la autoridad civil. En la medida en que el culto cristiano provoca disturbios, conflictos, problemas, perturba la paz pública, entonces el emperador tiene la competencia de procurar que esa paz pública vuelva a existir. Y en este sentido interviene solicitando y convocando un concilio para que resuelva la cuestión doctrinal y reine luego la paz entre los cristianos. Esta intervención del emperador de ninguna manera de confundirse con todo ese mito
totalmente infundado de que el Concilio de Nicea fue un invento del emperador Constantino, a partir de lo cual se transformó el cristianismo, o que Constantino inventó el cristianismo como religión dogmática, y todas esas versiones disparatadas que por ahí circulan y que tienen raíces clarísimas, ¿no? Raíces racionalistas, raíces anticristianas, que pretenden presentar al auténtico cristianismo, como si supieran de qué se trata, como una religión que no tiene nada que ver con los dogmas, lo cual es una falsificación radical, porque el dogma es propio de la religión revelada, siempre porque al haber revelación divina hay enseñanzas divinas y por lo tanto hay verdades indubitables, inconclusas, recibidas en la fe, sin las cuales no se pertenece a la comunión de fe del pueblo de Dios. Y eso es propio del cristianismo, eso no existe en ninguna religión pagana, eso no es propio de ningún culto fuera de la religión revelada. No tiene ningún origen más que el del misterio cristiano. Lo que quería quedarse claro desde el punto de vista histórico es eso, y ahora sí vuelvo al tema del concilio. Arrio, presbítero de Alejandría, es quien difunde una doctrina que tiene más claramente raíces gnósticas, y es la doctrina de que el Hijo, el Logos de Dios, no es Dios en sentido propio. Dios es solo el Padre. El Hijo es ya una criatura, según Arrio. Es la criatura más perfecta, la criatura más sublime, la más próxima a Dios el Padre, pero es un ser creado que empezó a existir después de no haber existido. Es un ser creado. Y según Arrio es creado necesariamente porque es engendrado. Y si es engendrado y nació, si no, no sería hijo, empezó a existir después de no existir. Eso es el núcleo de la doctrina de Arrio, que después introduce otros errores. No me voy a detener en el conjunto del pensamiento de Arrio, pero también la doctrina acerca de la humanidad de Jesucristo es errónea en Arrio, porque ese Hijo, ese Logos eterno, que sería como un ángel supremo, ha tomado una humanidad, según Arrio, pero acá Arrio asume otro error ya preexistente, que es la doctrina según la cual lo que asume es una humanidad, pero una humanidad básicamente material, diríamos así, porque no hay propiamente, según la doctrina arriana, alma racional, alma espiritual en la humanidad de Jesucristo, porque en lugar de ese alma la ocupa el Logos, es decir, ese ángel supremo que se ha encarnado, entre comillas. Todo el misterio queda absolutamente distorsionado. Y además queda suprimida la verdad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El Jesucristo de Arrio no es ni verdadero Dios ni verdadero hombre, ninguna de las dos cosas. Arrio empieza a difundir esta doctrina y obtiene cierto éxito en la difusión de la doctrina, éxito que se debe a su capacidad de predicación, a su apariencia de hombre celoso y piadoso, arrastra a mucha gente, y además porque su manera de pensar suprime en el fondo el misterio cristiano, suprime la trascendencia de un Dios uno y trino, lo reemplaza por un Dios absolutamente uno, en que no cabe la Trinidad, un Dios encuadrado en los marcos de un pensamiento puramente racional. Y por otro lado, mucho más fácil de encajar
en una especie de sincretismo religioso en que predomina la mentalidad pagana. Si había una manera de pensar que podía ser funcional al propósito de una religión única, sincretista, era precisamente el pensamiento de Arrio, no la fe católica. Y el pensamiento de Arrio va a chocar precisamente con la fe de la Iglesia. Primero, la primera reacción la protagoniza el patriarca de Alejandría, que es Alejandro, San Alejandro. Y los obispos de toda la región, convocados por él, que en concilio regional, patriarcal, condenarán a Arrio y a sus doctrinas. Es decir, condenarán como errónea la doctrina de Arrio y excomulgarán a Arrio de la Iglesia. Pero Arrio seguirá con su predicación fuera del ámbito del patriarcado alejandrino y empezará a arrastrar nuevos seguidores ya en otros ámbitos geográficos de la cristiandad, siempre en el oriente del Mediterráneo. Y esto es lo que va a suscitar esta difusión del arrianismo fuera del Egipto, es lo que va a suscitar la necesidad de convocar una asamblea no ya de obispos de la región en que el error estaba circunscripto previamente, sino de toda la Iglesia. Y esto es lo que va a ser el concilio primero de Nicea, que tuvo lugar entre mayo y agosto del año 325. Según la datación es un problema que ha sido ampliamente tratado, discutido durante siglos por los historiadores con mucha precisión. La datación que acabo de dar es la más comúnmente recibida. El concilio habría empezado hacia el 20 de mayo y el 19 de junio se proclama el símbolo del concilio primero de Nicea, que es la base, el símbolo niceno, base de lo que será el símbolo niceno-constantinopolitano, con las adiciones hechas por el concilio primero de Constantinopla, que tiene lugar en el mismo siglo, en el año 381. Lo fundamental de este símbolo, que es un símbolo de fe de la Iglesia, es decir, un resumen conciso en que se proclaman y se profesan las verdades fundamentales de la fe de la Iglesia. Tiene como matriz la estructura del símbolo que llamamos apostólico, y la estructura es triádica, por supuesto, porque en ese símbolo lo que decimos es creo en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo único, y en el Espíritu Santo, es decir, la fe en las tres divinas personas. Ese creo en ya desde los comienzos de la Iglesia, y esto lo dice claramente San Ireneo, Santo Padre del siglo II, a mediados del siglo II enseña con claridad Ireneo que el decir creo en implica que lo que sigue es un nombre de Dios, es decir, una persona divina, para decirlo ya en terminología dogmática, resultante del concilio primero de Nicea y del primero de Constantinopla y de las discusiones teológicas entre ambos. No podemos creer en otro que no sea Dios, dice San Ireneo. Por lo tanto, decimos creo en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Estamos diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios verdadero. Pero al mismo tiempo estamos diciendo que se distinguen entre sí. Por eso creo en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo que sigue la estructura de la fórmula bautismal establecida por el mismo Jesucristo el Señor y comunicada por él a sus apóstoles en el mandato apostólico mismo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta la consumación
del tiempo. Esta estructura trinitaria de la fórmula bautismal es la matriz de la estructura trinitaria de los símbolos que existen ya desde el siglo II. Y ese símbolo apostólico antiguo, arcaico, que viene de los orígenes de la Iglesia, es el que toma el Concilio I de Nicea para explicitarlo. La explicitación está centrada en ¿qué cosa? En manifestar con claridad la divinidad del Hijo de Jesucristo el Señor. Por eso la fórmula dice, es la fórmula que luego recoge con alguna modificación pequeña y completándola el Concilio I de Constantinopla y la que cantamos en el símbolo niceno constantinopolitano. Dicen los padres del concilio, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Hasta allí el símbolo del Concilio I de Nicea. El Concilio I de Constantinopla completará la formulación del misterio cristológico, de la obra redentora de Cristo, con algunas expresiones que no están en el símbolo I de Nicea, pero que sí estaban en símbolos más antiguos. Y sobre todo explicitará la fe en el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo, y agregará Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Esta explicitación de la divinidad del Espíritu Santo, que recibe con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria y que por lo tanto es Dios, porque recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, viene a refutar el error de Macedonio, que así como Arrio negaba la divinidad del Hijo, niega en la segunda mitad del siglo IV la divinidad del Espíritu Santo. Al expresar la fórmula del niceno constantinopolitano con respecto al Espíritu Santo, y que habló por los profetas al final, no sé si lo dije, pero espontáneamente dije que procede del Padre y del Hijo, cuando en realidad la fórmula emanada del concilio dice que procede del Padre, lo cual hay que entender. La única intelección correcta y la única que corresponde a la mente de los padres del concilio es que ese proceder del Padre significa que procede del Padre por el Hijo o que procede del Padre y del Hijo. Las dos fórmulas existen en la tradición de los santos padres de la Iglesia de la época, ya del siglo IV, que procede del Padre por el Hijo en la fórmula que usan los padres capadocios antes del Concilio I de Constantinopla, que procede del Padre y del Hijo, es la fórmula más común entre los latinos, pero en ambos casos no se hace más que explicitar algo que está implícito en que procede del Padre. Bien, esta es la famosa cuestión del filioque, en la que no voy a entrar porque no hace al Concilio I de Nicea, ni tampoco directamente al Concilio I de Constantinopla, sino que se suscita muchos siglos después. Pero el sentido propio de la fórmula de Constantinopla es que procede del Padre por el Hijo, del Padre y del Hijo. No del Padre con exclusión del Hijo. Y la Iglesia luego no ha hecho más que declarar, explicitar de nuevo, con autoridad apostólica, esa verdad que está en el símbolo niceno constantinopolitano. El símbolo niceno
fue proclamado junto con unos anatematismos muy breves que dicen, y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, refiriéndose al Hijo, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o sustancia, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y de alteración, a estos los anatematiza la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Este anatematismo no hace otra cosa que anatematizar a quienes sostengan el error de Arrio, es decir, que el Hijo es una criatura que antes de ser engendrado no existió, que fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o sustancia que la divina, de manera tal que este anatema se dirige claramente a los arrianos, a los que se adhieran al error de Arrio. A estos, dice, los anatematiza la Santa Iglesia Católica y Apostólica. La verdad central que profesa aquí el concilio, que proclama y que define con autoridad apostólica, es la verdad profesada siempre por la Iglesia, a saber, la verdad del Hijo unigénito del Padre. Advirtamos que en la concatenación de las expresiones que usa el concilio, la primera que aparece es esta, ¿no? En un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito. Hijo de Dios unigénito. Es hijo. Y ese ser hijo, unigénito, el único engendrado, monogenes, dice el prólogo del Evangelio de San Juan, el único engendrado. Al ser hijo, ahí ya se está diciendo implícitamente lo que explicitará el término clave del Concilio I de Nicea, que es el término consubstancial. Porque un hijo en sentido pleno, perfecto de filiación, es de la misma naturaleza del Padre, y si no, no es hijo, mucho menos hijo unigénito. Recuerdes además lo que dije de que si digo creo en, ya lo que sigue ha de ser un nombre de persona divina, porque si no, dice Ireneo de León, estaríamos creyendo de manera idolátrica, estaríamos convirtiendo en Dios a quien no es Dios, porque creer en solamente se puede referir a Dios, dice Ireneo en el lenguaje de los cristianos. El Hijo unigénito. Por eso en el símbolo apostólico decimos sencillamente y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Su único Hijo, nuestro Señor. Al llamarlo Señor, como lo llama también, y en un solo Señor Jesucristo, ese término Señor en sentido cristiano, o sea, en sentido bíblico, de la tradición de la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, está enseñando la divinidad, porque hay un solo Señor que es Dios. Señor, Kyrios en griego, corresponde al hebreo Adón, Adonai, mi Señor, que en la lectura de la escritura del Antiguo Testamento, ya en los últimos siglos de la época veterotestamentaria, suplantaba al nombre de Yahvé, porque como el sagrado tetragrama no se pronunciaba por respeto al nombre divino, al nombre revelado por el mismo Dios a Moisés. De manera tal que cada vez que el texto decía Yahvé, el lector leía Adonai, el Señor, mi Señor. Y Señor, en el lenguaje de Pablo, es siempre nombre divino. Y cuando dice Jesucristo es Señor, está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿Qué Dios? El único Dios que existe, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador del cielo y de la tierra. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios, no es otro Dios que el Padre, es el mismo y único Dios que es el Padre. Por eso es, como dice el término de raíz metafísica usado por los padres del Concilio de Nicea, homoousios to patri, consubstantialis patri, traduce el latín, de la misma esencia, la misma sustancia que el Padre. Es uno en esencia con el Padre.
esta unidad de esencia, unidad de sustancia, recordemos, no se puede entender en el sentido de una unidad en la naturaleza común. Lo explico brevemente esto. Nosotros, seres humanos, también tenemos una misma esencia, una misma naturaleza, todos, porque compartimos el ser específico de hombres, pero somos sustancias singulares distintas cada uno de nosotros, porque la naturaleza humana, por ser una naturaleza finita, que existe solo contingentemente porque Dios quiere hacerla existir y la crea, puede existir como naturaleza en múltiples sustancias singulares numéricamente distintas, decimos en metafísica, ¿no? Numéricamente distintas. Este hombre, este otro hombre, este otro hombre, cada uno de nosotros es una sustancia distinta, una sustancia humana, singular, distinta. Pero la sustancia divina, el ser esencial divino, no es una especie que se pueda plurificar en individuos singulares distintos. Es una esencia y sustancia absolutamente única con la singularidad del ser perfectísimo que es Dios. Ese ser divino, ese ser sustancial divino real, es absolutamente uno y singular en su sustancialidad. Por lo tanto, cuando decimos que el Hijo es engendrado de la sustancia del Padre, como dice el Concilio I de Nicea, lo que decimos es también que es engendrado en la unidad de la sustancia divina para ser la misma sustancia divina. Ahora, si el Padre y el Hijo, y lo mismo el Espíritu Santo, son la misma sustancia divina, se distinguen realmente entre sí como qué. Y ahora viene un otro problema que se discutirá a lo largo de todo el periodo que va entre el Concilio I de Nicea y el Concilio I de Constantinopla. ¿Qué término usar para significar aquello en que se distinguen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo la misma y única sustancia? En la tradición latina, la cuestión terminológica a ese respecto ya estaba forjada claramente desde la primera mitad del siglo III. La fórmula la introduce Tertuliano y después la reproducen todos los santos padres latinos de ese periodo y la seguirán usando siempre y es la que seguimos usando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres distintos, ¿sí? Porque son tres personas distintas que son la misma y única sustancia divina. Y ahí la fórmula trinitaria, tres personas, una sustancia. Y los padres griegos ya conocen una primera formulación del tema en el siglo III, asoma en el lenguaje de Orígenes, aparece luego en la segunda mitad en algunos autores, forma parte del lenguaje con que hablan del tema San Dionisio de Alejandría y el Papa San Dionisio de Roma, en un intercambio epistolar sobre el misterio trinitario precisamente, que tiene lugar a mediados del siglo III, hacia el 258, 259. En ese contexto histórico se intercambian epístolas el patriarca alejandrino San Dionisio y el Papa San Dionisio de Roma, en que excluyen tanto el error sabeliano que confunde las personas, es decir, que no distingue como realmente distintos en el seno de la divinidad al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como el error opuesto que establece una jerarquía de seres, una especie de triteísmo, entre comillas. El único Dios verdadero es el Padre y después viene un ser creado al que se llama divino, pero por semejanza remota, que es el Hijo, y después otro inferior todavía en su ser esencial, que sería el Espíritu Santo. Ahí ya está prefigurado Arrio. Eso ya es la doctrina que luego sostendrá formalmente Arrio, una especie de jerarquía de seres en la cual el único que es Dios en sentido propio es el Padre. Pero los textos de los dos Dionisios
excluyen tanto un error como el otro. Ahí ya está anticipándose la discusión que tiene que afrontar el Concilio I de Nicea como el error de Arrio. Adviértase que hay todo un trasfondo histórico en que se arriba al concilio, desde el cual se arriba al Concilio I de Nicea. Pero en ese contexto ya empieza a aparecer la posibilidad de una fórmula griega que solo se consolida en la segunda mitad del siglo IV, en las controversias que siguen al Concilio I de Nicea, que es la fórmula una usía. Lo que nosotros en latín decimos una sustancia, dice el griego una usía, de ahí homoousios, una consustancial, coesencial con el Padre, es el Hijo. Es la misma esencia, la misma usía que es el Padre. Homoousios to patri. Pero son tres hipóstasis, dirán los padres capadocios, ¿sí? San Gregorio Nacianceno, San Basilio Magno, San Gregorio de Niza, ya introducen la fórmula que se hará dogmática en el lenguaje griego para expresar el misterio trinitario. Una usía, mia usía, tres hipostasis, tres hipóstasis. Lo que nosotros en latín decimos personas, dicen los griegos hipóstasis. Lo que decimos sustancia, dicen usía. Esas dos formas de decir son estrictamente equivalentes, dicen lo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia y sustancia divina, siendo tres personas o hipóstasis distintas. Entre el 325 y el 381, primer concilio de Nicea y primer concilio de Constantinopla, se desarrolla una larga lista de sínodos, concilios regionales de Oriente y de Occidente, que emiten montones de fórmulas de profesión de fe. ¿Por qué? Porque el homoousios se transforma en una piedra de tropiezo, digamos así, para muchos. El homoousios de Nicea va a dar lugar a largas controversias. No podemos entrar en eso, ya estamos más o menos en el tiempo, sí. Las controversias que siguen al concilio primero de Nicea son sumamente interesantes, sobre todo porque muestran cómo ese término, introducido sobre todo por iniciativas, según los historiadores, de Ocio de Córdoba, y defendido tenazmente por San Atanasio, sucesor en Alejandría de San Alejandro, y el más destacado de los sostenedores de la controversia contra Arrio y sus partidarios en las sesiones previas del Concilio I de Nicea. Porque antes de que se reúna la asamblea formalmente hay una serie de discusiones previas en las cuales los arrianos defienden su doctrina y son refutados. En esa tarea de refutar al arrianismo destacó el diácono principal que llevaba consigo San Alejandro, patriarca de Alejandría, que era San Atanasio. A la muerte de Alejandro lo sucede como patriarca alejandrino y será el gran defensor del homoousios de Nicea durante años, lo que le costará 5 exilios de su sede alejandrina. ¿Y esto por qué? Precisamente porque la ortodoxia homoousiana, el homoousios de Nicea y sus defensores serán perseguidos por la autoridad imperial. Esto es algo que a veces se pasa por alto olímpicamente cuando se quiere decir que el Concilio de Nicea es un instrumento político. Pues bien, no lo es hasta tal punto que 10 años después del Concilio de Nicea 335, el propio Constantino, ya poco antes de morir, reúne en Tiro un concilio en el cual reconcilia a Arrio sin que éste se retracte de su error y expulsa a San Atanasio de su sede. El concilio de Tiro es un conciliábulo que, contra la definición del Concilio Ecuménico de Nicea, reconcilia de modo totalmente ilegítimo a Arrio, con lo cual da campo a que los arrianos vuelvan a
hacerse presentes en la iglesia y a un cierto pulular de obispos y presbíteros inficionados de arrianismo, y expulsa al principal defensor de los homoousios de Nicea, que es San Atanasio, que se trasladará al occidente y recibirá el apoyo del obispo de Roma. Pero es sumamente interesante entrar en en la historia de todas las controversias que siguen. Es el primer exilio de Atanasio que estoy mencionando. Pero sufrirá 5 exilios hasta que pueda retornar definitivamente a su sede de Alejandría, recién en el año 361-362. Y ese periodo agitadísimo es el periodo en que se discute sobre el homoousios, o sea, no la misma usía, sino usía semejante. Entre los homoiusianos había gente muy distinta, había algunos que eran ortodoxos, otros que eran subordinacionistas y otros que eran arrianos disfrazados, de modo tal que el homoiusio se transforma en la palabra clave de lo que podríamos llamar muy castizamente pastelería, es decir, politiquería a la que no le importa la verdad revelada, sino una fórmula que aparentemente acepten o que acepten todos, aunque piensen absolutamente cosas distintas bajo el mismo término. Eso es lo que no pasa con el homoousios, porque el homoousios dirime la verdad del error. Es cierto que al comienzo de las discusiones hay quien, por ejemplo, Marcelo de Ancira, parece interpretar erróneamente el homoousios, pero eso queda despejado ya desde el comienzo, y sin embargo el homoousios, ya una vez interpretado con rigor, seguirá siendo la piedra del escándalo. Como es siempre la verdad revelada, porque la verdad revelada no es un invento de hombres y por lo tanto no es algo que pueda acomodarse humanamente o algo que los hombres podamos reducir a nuestra propia medida y dimensión. Y ahora sí ya desemboco en el final, ¿no? Muy breve. El homoousios de Nicea sigue siendo fundamental y seguirá siendo fundamental siempre en la Iglesia, porque es la expresión de una verdad primaria de la fe cristiana. De modo que la definición de Nicea aconteció hace 1700 años, pero es tan actual y vital hoy día como hace 1700 años, y lo será siempre. Y esto nos da pie a una brevísima reflexión sobre la perennidad de la verdad revelada. Y debiéramos decir aún más, la eternidad de la verdad revelada. Porque cuando nos relacionamos con Dios, verdad primera, que se nos ha revelado, que se ha dignado revelarse, que se ha dignado comunicarnos la verdad que Él es y su designio eterno. Cuando nos relacionamos, realmente con esa verdad, nos relacionamos con lo que es el principio de todo, porque esa verdad es la verdad divina. Es aquello que solo Dios mismo conoce y los hombres solo podemos conocer si Dios nos lo revela. Eso que ya en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, se llama el misterio. Los misterios son aquellas cosas que solo Dios conoce y que ningún hombre puede conocer a menos que la sabiduría divina quiera revelárselo. El conocimiento de las definiciones de los concilios, de los anteriores al Concilio I de Nicea, del Concilio I de Nicea que encabeza la serie de los ecuménicos, de todos los concilios ecuménicos posteriores que han definido verdades de fe, desde el primer Concilio Ecuménico de Nicea hasta el Concilio Vaticano I,
y digo hasta el Concilio Vaticano I porque el Concilio Vaticano II no ha proclamado definición dogmática alguna. Pero la relación, digo, con todas esas verdades es la relación con la verdad divinamente revelada, así en singular hay que decirlo, porque es relación con Dios mismo. A veces olvidamos que la fe tiene por objeto material las verdades reveladas, pero su objeto formal es Dios mismo, como verdad suprema que se nos ha revelado. La fe nos liga a Dios, nos liga a Dios como verdad suprema, de la cual las verdades en plural son manifestación, son la manera en que nosotros los hombres, desde nuestra inteligencia finita, tenemos la posibilidad de comunicarnos con esa verdad una y perfectísima que es Dios en sí mismo. Y es la luz de esa verdad la que ilumina el mundo. Es la que, al irrumpir en el mundo, no puede ser sofocada últimamente por las tinieblas. Aunque las tinieblas le ofrezcan resistencia, oposición, esa verdad es la que ilumina el mundo, no otra verdad. Y en este sentido, las verdades dogmáticas de la fe cristiana son lo más actual de todo. A veces creemos que la actualidad son las cosas contingentes y accidentales que pasan hoy día. Y en realidad eso pertenece a lo que pasa. Vivimos en unas sociedades y en unas maneras rodeados por unas maneras de pensar y de vivir que han perdido hasta tal punto el sentido de lo eterno y de lo permanente, y consecuentemente también el sentido del destino eterno del hombre, que han venido a sustituir en gran medida el interés por lo permanente, por lo que no cambia, que es lo supremo. No es lo estático, rígido, muerto. No. Quien dijese eso y quien pensase eso estaría equivocadísimo, porque Dios, que es el eterno y el inmutable, es el viviente por excelencia. No hay nada más viviente que Dios mismo, que es inmutable, insisto, y es eterno, esencialmente. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su vida trinitaria perfectísima, sublime, inmutable y eterna, porque la generación del Hijo, contra lo que Arrio decía, es una generación eterna como la misma esencia de Dios. Y no hay, por ser engendrado y nacido del Padre, un antes y un después en esa generación, porque esa generación es tan eterna como la divinidad misma. Lo mismo que la procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, como de un único principio, es tan eterna como la divinidad misma, porque esa generación y esa procesión son intrínsecas a la divinidad y son eternas como la divinidad misma. No son el proceder de una criatura dextra, sino que son la procesión de otra persona divina en la intimidad plenísima, perfectísima y eterna del ser divino. Y en esa Trinidad Santísima que es Dios, plenitud de vida, siendo eterna, radica el fundamento de todo lo que participa de la vitalidad, de modo que tanto más vital será algo cuanto más perfecto sea en su ser de criatura natural y sobrenaturalmente, sobre todo porque la creación sobrenatural implica la participación en la vida divina. Ese es el efecto de la gracia de Cristo. Nos hace partícipes de la vida trinitaria. Y esa participación por la gracia en la vida trinitaria, que es la vida cristiana, es en este mundo, en el tiempo, vida de fe, esperanza y caridad.
y en la vida, en la eternidad del reino, será plenitud de caridad, con visión y con posesión definitiva del sumo bien. Como dice Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 3, la fe será sustituida por la visión, la esperanza por la posesión, pero la caridad permanecerá. Pero para que haya esta vida tiene que haber la raíz de esta vida, que es la fe. Y no hay fe si no recibimos claramente las verdades de la fe. Por eso, acercarnos al Concilio Primero de Nicea es acercarnos a la fuente de la vida, a la verdad divina que nos ilumina y nos hace moradas de la Santísima Trinidad. Con eso ya dejo concluida la clase y ya estamos en hora, ¿no, padre? Estamos en horario, como usted bien decía, hasta que no estemos en el cielo, en la vida eterna, el tiempo es tirano, Sí, desgraciadamente. Sí, muy claro y muy entendible, y esto es lo que hace falta a nuestros católicos, la claridad, no lo que es pastelero, como dijo usted, tiene razón, donde se mezclan todas las cosas, no la claridad. Y se buscan palabras lo más confusas posible para que no haya definición de nada. Sí. Exacto. Es lo propio de estos tiempos, ¿no? La indefinición. Profesor, le agradezco tanto. Le he escuchado, he anotado, me faltó papel todavía, eso que anoté mucho. Muy, muy interesante. Estaba pensando, no sé si a usted le parece que sería bueno después hablar sobre las consecuencias nefastas del error arriano que está actualizado, y hablar de San Atanasio también quizás puede ser, ¿no? Sí, cómo no, sí. En otra charla que puede ser, no sé si podrá ser a partir del 15 o cuando usted pueda, no sé. Bueno, después hablamos y ponemos una fecha. ¿Cómo no? Yo con mucho gusto, sí. Me ha encantado, muy claro, muy claro. Quería dar una bibliografía básica, si se puede, es decir, hay un libro al que se puede recurrir y con mucho provecho para estudiar precisamente todo el tema del Concilio Primero de Nicea. Bueno, yo nombré la historia de los concilios de Hefele ahí, desde el punto de vista histórico ese, pero desde el punto de vista teológico está lo que es el primer libro del Tratado Trinitario del Padre Ruta, que se llama La Trinidad, Revelación y Conocimiento del Misterio. En ese libro, que es un volumen de 600 y pico de páginas, está desarrollado ampliamente el tema del Concilio Primero de Nicea. Perfecto. Y después también yo este año, en el primer cuatrimestre, di un curso sobre el Concilio Primero de Nicea, justamente, con la Fundación Santa Ana, que son 12 clases, ahí también tienen desarrollados ciertos aspectos con amplitud, ¿sí? Qué hermoso, sí. Bueno, perfecto. Me parece muy bien. Esto que usted me dice lo podemos hacer tranquilamente, ¿cómo no, padre? Después convenimos la fecha, ¿sí? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Vamos a rezar una Ave María, por esta gracia que hoy hemos tenido en nuestro programa de la claridad, de la luz. Eso es muy importante en estos tiempos de tanta confusión, ¿no es cierto? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que viva Cristo Rey. Que viva. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Y por supuesto que viva la Iglesia Católica. Así es. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted, padre. Bendiciones. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos
Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.